Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a orar. Señor, pedimos la dirección de tu palabra. Nuestra oración cada domingo es que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, transforme, Señor, nuestra manera de entender lo que existe y lo que somos delante de ti. Ayúdanos, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Llegamos a esta parte del mensaje de Juan que Cristo le da a Juan para las 7 iglesias. Ahora nos encontramos en la iglesia de Esmirna. Una de las cosas que nosotros debemos saber y que como seres humanos, cada uno de nosotros, experimentamos es lo que se llama el sufrimiento. Todos nosotros podemos saber lo que es el sufrimiento, y quizás si no podemos dar una definición del sufrimiento, pues experimentamos el sufrimiento, y el sufrimiento es algo que nosotros queremos evitar. Mire, el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida. Una de las razones del por qué hay sufrimiento en este mundo, Él los permite a nosotros como creyentes, porque es una forma en que el Señor disciplina a los suyos. Es una forma, esa es una respuesta que se ha dado. Otra respuesta es que también el Señor usa el sufrimiento para que nosotros cambiemos nuestra cosmovisión y entendamos nuestra realidad y aprendamos a depender de nuestro Dios. No necesariamente es una especie de disciplina. Y también el sufrimiento bajo esto rompe nuestra cosmovisión y permite que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo para su gloria. Otra respuesta que se ha dado también y que encontramos en la Biblia es que el sufrimiento es también para exaltar la gloria de Dios. En la Biblia encontramos que habían algunos que sufrían, unos que estaban ciegos, y Jesús los sana, pero los discípulos le preguntan: bueno, ¿quién pecó, sus padres o este? Y Jesús dice: ninguno de los dos. Esto es para manifestar la gloria de Dios. Y así es que nosotros podemos hablar de el sufrimiento en la vida del creyente. Pero también hay otra clase de sufrimiento, y esa tiene que ver más con castigo. Aquellos que lo van a recibir son los que no son hijos de Dios, son los que desprecian a Dios, son los que no quieren nada con Dios. Ellos en verdad sufrirán y tendrán, como dice aquí, sufrirán ese daño de la segunda muerte por toda la eternidad. Un tema muy recurrente, por lo menos en esta carta que se le manda a la iglesia de Esmirna, es el asunto del sufrimiento. La iglesia del Señor
en esta visión que Juan nos está presentando, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, toda esa sección, algo que va a caracterizar también, donde la iglesia va a estar presente, es el sufrimiento. Y la iglesia padecerá sufrimiento. Pero aquí encontramos estas palabras importantes de Jesús que le dice a la iglesia en ese primer siglo, pero que resuena también hacia nosotros en el siglo XXI: no temas, dice, en nada de lo que vas a padecer. Eso es lo que dice Jesús a la iglesia. Y es lo que dice Jesús a nosotros también, a la iglesia del siglo XXI. No debemos temer en nada de lo que nosotros vamos a padecer, porque Él está con nosotros. Aún en nuestras circunstancias adversas, el Señor está con nosotros. Entonces, la iglesia en su peregrinación en este tiempo, una característica del cual va a atravesar, tiene que ver con este sufrimiento que va a pasar. El mensaje del Espíritu Santo, por medio de estas visiones, y recuerden que estamos en la primera visión, que es la visión de el Hijo de Dios, que es la visión de Cristo, va a enseñarle a la iglesia este punto de depender hacia Él. Pero al mismo tiempo, al darle este mensaje a la iglesia, los incrédulos que pueden escuchar este mensaje no van a entender. Y de hecho, en esta carta que se le dedica a Esmirna, se va a clarificar que el verdadero Israel es el pueblo de Dios, es la iglesia, porque aquí va a jugar con unos términos, ahorita lo vamos a ver. Dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Con estas palabras fuertes se va a destacar que el pueblo de Dios no está reducido a una etnia allá en Oriente, sino que tiene que ver con el pueblo de Dios, la iglesia. Y con esto no estamos diciendo que aquellos que pertenecen a esa etnia judía están despreciados, no. Siempre y cuando ellos reconozcan a Jesús como su Salvador y entiendan que Él es el Redentor, forman parte del pueblo de Dios. Pero cuando no hay ese reconocimiento, las palabras fuertes y duras de Jesús resuenan. En otras palabras, esta carta también nos habla de la identidad de la iglesia. Veremos esto en breve. Y esto es para que nosotros podamos entender que somos la iglesia pactual, que nosotros estamos comprometidos con Dios porque Él empeñó su palabra y nosotros en Cristo ahora estamos unidos a Él. En esta tarde seguiremos viendo tres cosas en esta carta. En primer lugar, vamos a hablar de la autorrevelación de Cristo. La introducción nos va a mostrar esa autorrevelación de Cristo, que es lo que necesita la iglesia escuchar, la iglesia de Esmirna. Lo segundo que nosotros vamos a notar es la identidad real de la iglesia de Dios. También podemos decirlo así, la identidad real de Israel en esta época del nuevo pacto, que es la iglesia. Y ese es el contenido de la carta. Y finalmente vamos a ver la parte final, la conclusión que se nos manda a nosotros como iglesia a escuchar, ser vencedores, de que la verdadera iglesia no va a padecer la segunda muerte, entre tanto que aquellos que rechazan a Dios padecerán de ella. Veamos estas tres cosas. Miremos lo primero. Veamos la autorrevelación de Cristo. Notemos la introducción del mensaje de Cristo. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto es una característica que estamos notando en estas cartas. De hecho, y hemos mencionado
que este modelo de cartas del primer siglo aquí en Apocalipsis es muy distinto a las cartas que nosotros encontramos con el apóstol Pablo, cuando él escribe cartas a las otras iglesias. Tiene una cierta estructura. Aquí es una estructura nueva. Y lo que notamos es que es el Señor que le manda a Juan para que le escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Noten que la palabra ángel, hemos hablado acerca de esto, tiene estas dos dimensiones. Hablar acerca de los líderes focales de la iglesia, los líderes principales de la iglesia. Pero también es una forma de utilizar la palabra para recordar esa dimensión real que nosotros estamos gozando ya, o que goza la iglesia. Tenemos una dimensión espiritual. Incluso podemos agregar que esa es la verdadera espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, no debemos tener esa idea de que la espiritualidad solamente se reduce a ciertos actos que nosotros hacemos aquí en cuatro paredes, como cantar, como orar. No se reduce a eso. La espiritualidad en la Biblia tiene que ver con el nuevo nacimiento. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Esto qué significa? Que nuestra espiritualidad la vivimos en nuestro cuerpo. No podemos quitar y arrancar nuestra piel para que nosotros vivamos nuestra espiritualidad, gracias, fuera de nuestro cuerpo. Esa es la verdadera espiritualidad. ¿Esto qué significa? Que todo lo que hacemos como pueblo de Dios habla de esa dimensión real de la que estamos viviendo. Somos parte del pueblo de Dios. Por eso le dice, la iglesia de Esmirna goza de esta nueva espiritual, de esta nueva realidad, de esta dimensión espiritual. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Quizás debemos empezar a poder entender el mensaje empezando con el nombre de Esmirna. ¿Qué significa el nombre de Esmirna? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? En la Biblia encontramos que el nombre de Esmirna significa mirra. Y mirra, como tal, en la Biblia, era un elemento que se usaba para hacer aceite para ungir a los sacerdotes. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 30, versículo 23. También aparece como uno de los perfumes que deja una estela aromática cuando se preparaba bien y se colocaba alrededor del amante. Cantares 3, versículo 6, como un perfume oloroso, y otros versículos. Asimismo, se menciona que fue uno de los regalos que se le dio al Hijo de Dios en Mateo capítulo 2, 11. Y es un componente que se mezcla y que se usó también en el entierro de Jesús. Lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 39. Noten aquí entonces, a través de este nombre, que en esta autorrevelación de Cristo con este nombre, Él se autoidentifica como el muerto y el resucitado. Por eso el texto dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Bajo este contexto entonces, en la iglesia de Esmirna, Cristo se está identificando, se está autorrevelando como el sacerdote ungido. Se identifica como el amante santo de esa iglesia. La iglesia entonces que sufre en Él, en Cristo. Él es esta amada que también huele a su Señor.
Esta es la autopresentación de Cristo para esta iglesia. Y esta revelación de la iglesia, de la revelación de Cristo para la iglesia, corresponde con las circunstancias, con lo que está padeciendo, como veremos en breve, porque es una iglesia que está sufriendo como tal. Lo segundo que debemos notar son las expresiones, el primero y el postrero, en cómo Jesús se presenta aquí. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Nuevamente el Señor se está presentando con un elemento de la visión inicial. En el capítulo 1, 17 y 18, Jesús se ha presentado así. Y corresponde muy bien a la situación de la iglesia de Esmirna. Los miembros de la iglesia de Esmirna enfrentaban persecución, estaban enfrentando la muerte como tal, como dice el texto aquí. Por eso mismo, los creyentes de aquel lugar podían entender y entenderse quién era Cristo a la luz de esta autorrevelación. Él era el sacerdote ungido, Él era el amante, y la iglesia podía entenderse bajo esta revelación que Cristo está haciendo. Así como Él fue encarcelado, así como Él en este sentido fue maltratado, señalado, golpeado, los creyentes en Esmirna saben que también padecerán persecución, serán encarcelados. Por decirlo de otra manera, así como Cristo estuvo muerto y vivo, el ángel de la iglesia en Esmirna y los miembros de la iglesia en Esmirna, en Él lo serán también. Y ese es el orden: muerto y vivo. Eso es lo que se establece aquí como tal. Y eso es lo que nosotros tenemos que notar: es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Este orden que se coloca aquí es un orden que nosotros ahora experimentamos, porque nosotros, antes de ser creyentes, ¿qué éramos? ¿Dónde estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo llega a nosotros y Él nos llama y el Espíritu Santo aplica la salvación en nuestro corazón, nosotros ahora estamos vivos. Esa es la lógica ahora que nosotros encontramos en el texto. Jesús triunfó sobre la muerte y vive para siempre. La consecuencia ahora es este movimiento de muerte a la vida. Este es el sentido que nosotros debemos entender. Por eso, como creyentes, aún como creyentes, como cristianos, que sabemos que en nosotros hay escombros o tiliches del pecado en nuestro corazón, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que mortificar el pecado para que Cristo reine en nosotros y brille más. Ese es el movimiento de muerte a la vida. Son las nuevas coordenadas que dan sentido común a este tiempo a nosotros los cristianos como tal. Esa es la inversión que se hace de entender que gozamos una nueva realidad en Cristo. Las expresiones primero y postrero están tomadas, esta expresión, de Isaías capítulo 41 versículo 4. Aquí nosotros podemos observar estos textos que Dios es quien ordena a los israelitas. Cuando dice no temáis, aquí lo encontramos. Lo que se le dijo al Israel del Antiguo Testamento se le dice ahora a la iglesia en el Nuevo Testamento, mostrando también esta inversión y mostrando también esta realidad de lo que nosotros somos en Cristo. Por eso, la autorrevelación de Dios para la iglesia de Esmirna es muy significativo para ellos. Saber que el sacerdote ungido, saber que ese sacerdote se entregó a sí mismo, murió, del mismo modo la iglesia también pasará por ello. Pero déjenme agregar,
Cuando unimos todos estos elementos, podemos ver aún más la imagen fuerte que aquí se está retratando. Habíamos dicho que con la iglesia de Éfeso teníamos una imagen edénica, ¿se acuerdan? El Señor paseándose entre el Edén, por decirlo así. Aquí con Esmirna tenemos una imagen patriarcal. Los patriarcas del Antiguo Testamento también sufrieron. La imagen fuerte que nos está mostrando aquí es de uno de ellos que sufrió, ¿se acuerdan? De José. Él sufrió en manos de sus propios hermanos. Él fue colocado en un pozo. Después fue vendido como esclavo, más abajo. Y como esclavo fue llevado a la cárcel en el Egipto, más abajo. Pero después el Señor lo saca de allí y lo coloca por encima, el segundo después de Faraón. Un ministro, un primer ministro en Egipto. Esa idea de sufrimiento patriarcal lo encontramos aquí con Esmirna. Que Cristo se autoidentifique de esta forma es para recordarnos también a nosotros que si Él atravesó por esos sufrimientos, la iglesia que peregrina en un mundo caído, en un mundo roto, también pasará por sufrimientos. Lo segundo es nuestra identidad. El cuerpo de este mensaje muestra nuestra nueva identidad en Cristo. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Allí está nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros a la luz de la palabra de Dios? El Señor elogia a esta iglesia. Y miren que lo está elogiando en medio de la tribulación. Porque Él le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Después le dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. El Señor conoce la tribulación de esta iglesia. ¿Esto qué significa? Que ese Cristo que se está autoidentificando es aquel que tiene el control y el gobierno de la historia de los creyentes, en este caso en Esmirna, y también de nosotros. Él tiene el control. Ellos están pasando por pobreza, ellos están pasando por tribulación, están experimentando las calumnias de los judíos. Y sin embargo, el encomio de Cristo, la alabanza de Cristo, resulta que ellos, estos cristianos, son espiritualmente ricos. Esto implica que aquellos que se burlaban de la iglesia de Esmirna, los despreciaban. Quizás era una iglesia numéricamente pequeña. De hecho, allá en Esmirna abundaban muchos judíos como tal. Y indagando un poco en la historia, ahí era una de las ciudades donde habían muchos banqueros, y muchos de esos banqueros eran judíos. Pero la iglesia era pequeña y había una sinagoga muy respetada allí. Aquí se menciona como tal, donde los judíos se reunían. Y conocer un poco más del contexto, también es importante decir que cuando el cristianismo surge, o cuando se les llama por primera vez cristianos en el libro de Hechos, iban a la par con los judíos. Iban a la par. Pero a finales del primer siglo, a través de uno de sus rabinos importantes de aquella época, se rompen las relaciones entre judíos y cristianos. Y cada quien sigue por su propio camino, como tal.
Los judíos, antes de esa ruptura, habían logrado un convenio con Roma para que ellos no adoraran al emperador. Y en cierto modo, los cristianos no eran tan maltratados. Pero una vez que se distancian por completo, ahora son los mismos judíos que empiezan a señalar a los cristianos, que empiezan a atribularlos, que empiezan a menospreciarlos, a mirarlos por debajo y empezándose a burlar de ellos, diciendo: ustedes no son el pueblo de Dios, no lo son. Por eso el texto dice: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Las palabras que aquí se mencionan como blasfemia sugiere que los judíos fueron celosos al avance del cristianismo, fueron celosos a la propagación del evangelio de la gracia. Estos judíos que gozaban de la protección de Roma, ahora eran los que estaban entregando a los cristianos, eran los que estaban maltratándolo como tal. Esta comunidad judía entonces estaba rechazando a Jesús. Los cristianos permanecían fieles, mientras que los judíos calumniaban, daban aviso a las autoridades romanas de que esos cristianos no tienen nada que ver con los judíos. Y así empezó una persecución hacia ellos. Los creyentes de Esmirna fueron despojados de sus bienes. Constantemente sufrían el acoso por los judíos, por los romanos incrédulos. Pero en medio de toda esa adversidad terrible que pasaban, Cristo les está diciendo en primer lugar que ellos son ricos espiritualmente. Son ricos. Mientras que los judíos son designados sinagoga de Satanás, confirmando con estas palabras que Jesús mismo ve a la iglesia como el verdadero pueblo de Dios. Había una falsa religión que se había levantado entonces. Esa falsa religión reclamaba para sí protagonismo, exclusividad. Pero allí está, mis amados hermanos, esta distinción radical, o como se suele decir, antitética, de los creyentes y de los que no son creyentes. Porque los creyentes, Jesús les dice, son ricos, son recreados en Cristo. Pero los que no son creyentes son sinagoga de Satanás. No importa que tengan una sinagoga hermosa, no importa que sean varios judíos que vayan allí, despreciar a Jesús es despreciar básicamente a Dios, y es tener este calificativo. Y también se juega con las palabras sinagoga. La palabra sinagoga es una palabra griega que quiere decir conducir juntos, estar juntos. Es lo mismo como congregar, juntar, junto a, por repetirlo. Aquí el empleo del lenguaje es muy especial, porque Cristo está diciendo que su pueblo es rico, mientras que los judíos se juntan con Satanás, hacen las obras de su padre, del falso acusador, del acusador de la iglesia. Esas obras están haciendo, que es un rasgo característico de la bestia al perseguir al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Lo segundo que nosotros encontramos aquí, al ver nuestra identidad en Cristo como iglesia, como el verdadero Israel, versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Cristo le dice a la iglesia, no temas, a la iglesia local, porque tal persecución económica que estaban sufriendo, tal persecución política que estaban sufriendo, tal calumnia que estaban sufriendo,
Básicamente les dice que no deben temer, porque Él está bajo control. Nosotros, cuando escuchamos las palabras no tengas miedo, no temas, estamos contigo, ok, están con nosotros, están conmigo como tal, uno se siente confortado. Pero vean, Jesús dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, van a seguir sufriendo. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Jesús no les dice que sus tribulaciones se van a quitar. Jesús no les dice, oye, ya se va a arreglar todo, no te van a seguir calumniando. Jesús solamente les dice, no tengas miedo. Debes saber que el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel. ¿Cuál es la razón de esto? El texto lo dice, para que seáis probados. El Señor prueba a su iglesia a través de los sufrimientos que nosotros pasamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los sufrimientos? ¿Cuál es nuestra reacción primaria que nosotros tenemos? ¿Escuchamos una mala noticia? Podemos tener muchas reacciones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Señor, todavía más. ¿Cómo tiene que ser nuestra reacción aquí? Tenemos que ver lo que la Biblia dice a esta iglesia. No temas en nada de lo que vas a padecer. Si tú eres rico espiritualmente, si tú eres una nueva criatura, si tu identidad está en mí, no temas en lo que vas a padecer. El Señor nos prueba entonces. Quiere ver las motivaciones de nuestro corazón, la manera en que tú reaccionas ante las pruebas que el Señor te está colocando, revela lo que hay en tu corazón. Las pruebas desnudan lo que hay en tu corazón. Las circunstancias que te rodean sacan lo que hay en tu corazón. Porque cualquier clase de pruebas que nosotros pasemos, unas reacciones es, ya no voy a la iglesia porque pues estoy pasando por eso, nadie me entiende. Lo único que sacaste es lo que había en tu corazón, no quieres nada con Dios. Eso es un ejemplo de cómo las pruebas a veces sacan lo que hay en nuestro corazón. Por eso Jesús les dice, no temas en nada. El hecho de que les haya dicho al principio, son ricos, tienen una nueva espiritualidad, es en razón de que ustedes son nuevas criaturas, son recreados, es que ustedes pueden aprobar, es que ustedes no deben temer. Porque Él le dice, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y todavía les dice 10 días, ¿no? El número 10 aquí es un número simbólico. Y el número 10 es un número que hace relación a un periodo corto. Nuestra tribulación o nuestras pruebas que nosotros tenemos son pruebas cortas como tal. A veces nosotros pensamos, bueno, entonces son pruebas cortas, ¿cuánto? 2 meses, 3 meses. Sí, puede ser que una adversidad pueda durar 2, 3 meses, una semana, un día como tal. Pero también podemos verlo desde una dimensión más grande. Desde que tú naces en Cristo hasta que el Señor te llame a tu presencia, todo ese tiempo de vida, el Señor te está probando. Pero va a ser breve. ¿Cuánto tiempo? Quizás viva 70 años, 80 años, 90 años. Quizás a nuestros ojos es una edad muy avanzada, muy grande. Pero ante nuestro Dios es algo tan pequeño. Pero los sufrimientos nos pulen, nos santifican. El Señor permite eso para que nosotros aprendamos a depender. Ve el consejo que Jesús le pide a esta iglesia. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No le dijo, mira, ve,
Constrúyete un castillo para que, ya que te avisé, para que tú te resguardes. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que demanda Jesús de su iglesia? Fidelidad. A veces nosotros queremos buscar el éxito en cantidades por las obras que nosotros hacemos, por lo que extraordinario puede ser quizás nuestra familia. Pero Jesús dice: sé fiel hasta la muerte. Y ser fiel tiene que ver con obediencia. Saber que en este mundo caído y quebrado seremos perseguidos, seremos calumniados, habrán pruebas constantemente en nosotros, pero Él nos dice: sean fieles hasta la muerte. La fidelidad es algo que nosotros tenemos que brindar a nuestro Señor. Y esto es posible porque somos nuevas criaturas. Sin Cristo es imposible ser fieles. Quizás haya dolor, pero Él nos dice: sé fiel hasta la muerte. Y que Jesús diga esto, mis amados hermanos, no lo está diciendo al vacío. No está hablando simplemente por hablar. Si hay un personaje humano, 100% humano, que fue fiel hasta la muerte, ¿ese quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Fue fiel hasta la muerte. Quizás podemos entender esto de esta forma, ¿no? En Él no había pecado. Todo lo que hizo lo hizo perfecto. Murió en obediencia fiel. Uno podía decir: bueno, ¿y nosotros ahora? Vea por ejemplo a sus apóstoles. Jesús le había dicho a Pedro, cuando Jesús dijo: me van a abandonar, Pedro le dijo: oye, no, yo no, aunque todos estos se escandalicen, yo jamás. Pero Jesús, ¿qué le dijo? A ver, Pedrito, tú me vas a negar 3 veces. Pedro lo negó, lloró, se arrepintió. Dice la tradición cristiana que cuando más estaba recio la persecución en Roma, Él fue para allá. Todos le decían: no vayas, vas a morir. Murió, fiel hasta la muerte a su Señor. Él pidió ser crucificado al revés. El creyente ahora pasará por adversidades, quizás caiga, pero es en Cristo que nosotros podemos mantenernos fiel hasta la muerte. Somos llamados a esta fidelidad a Dios. Y yo te daré la corona de la vida. Siendo fieles al Señor, tenemos vida en Él. Y Él nos da esta recompensa, la vida eterna. La corona de la vida tiene que ver con eso, que estaremos gozando con Él por la eternidad. Y estaremos con Él disfrutando de esas bendiciones tan grandes. Aquello que había perdido el primer Adán, Cristo lo ha recuperado por nosotros y nos ha sido dado a nosotros. Somos fieles entonces. Nuestras obras en medio de las pruebas, nuestras reacciones en la adversidad tienen significado, tienen sentido. Por eso el Señor recompensa a los suyos como tal. Esa es la victoria. Y la parte final, vean la parte final de esta carta, la conclusión del mensaje de Cristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta oración es una oración exhortativa, auditiva. El que tenga oídos, que oiga, que entienda, que comprenda, que obedezca. Pero aquel que tiene oídos y escuchando el mensaje no es fiel, no obedece, sino que se aleja, es una forma de que sencillamente busca su propia sentencia. Es un mensaje para las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. Esta oración lleva implícito una primera muerte. Si hay una segunda, hay una primera. Y aunque el texto aquí no lo menciona,
podemos nosotros comprender cuál es esa segunda muerte. Pero para entender la segunda muerte es importante entender la primera. Y la primera muerte tiene que ver con la sentencia de estar separados de la comunión intensificada con Dios, que recibimos todos por el pecado. Adán estaba en comunión con Dios en el Edén, pecó y fue expulsado de su presencia como tal. Todos, dice Pablo en Romanos, hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La segunda muerte es permanecer separados de esta comunión intensificada para siempre. Todos aquellos que no nacen de nuevo, que no hay una conversión en ellos, sufrirán ese daño por toda la eternidad. Si estando con el Señor tendremos esta intensificación de su presencia, la segunda muerte entonces es estar delante de la presencia airada de un Dios santo por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte. Tenemos analogías de eso en nuestra vida, ¿no? No es lo mismo estar conviviendo con una persona donde estamos contentos y alegres, ¿no? Pero cuando las personas, sean matrimonios o sean amigos, se pelean, por alguna razón se pelean, una pelea fuerte, los mejores amigos, ¿qué pasa? Como que ya no es lo mismo, ¿no? Porque están enojados. A veces en el matrimonio pasa, ¿no? Se enojan, cada quien por su lado. Si vas a venir, no vengas con esa cara, ¿no? O no, así no. A veces pasa cuando las iglesias se dividen también, ¿no? Los dos grupos enojados. Pasa todavía el tiempo y todavía tienen en su mentalidad lo que ha pasado como tal. Esas son analogías. Ahora, imaginen eso elevado a la n potencia, viviendo por toda la eternidad con ese rostro airado de Dios por toda la eternidad. Sufrirán eternamente. Pero aquel que vence, ¿sí?, como dice aquí, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que tendrá, como dice el versículo arriba, la corona de la vida, la intensidad, la presencia intensificada de Dios por toda la eternidad. Esa es la dicha que el Señor nos da a nosotros. ¿Qué aprendemos de todo esto? La Biblia nos está enseñando que todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, sufriremos. Que no va a haber un momento en el cual no estemos sufriendo. Claro, eso no significa que la iglesia es masoquista, no. Hemos sido salvados por su gracia. Tampoco significa que este mundo hay que despreciarlo, tampoco. Porque el Señor nos ha dado belleza en este mundo para vivir también, gozar de Él, de esa belleza, enseñorearnos de ella. El texto nos está recordando entonces que no debemos olvidar que aunque este mundo es creado por el Señor, por nuestra causa, como dice en Génesis, fue maldecida. Entonces el que es agricultor va a sembrar y de repente le viene una plaga y ya invirtió mucho, ¿no? O los que están trabajando en una empresa, viene una huelga porque no les pagan, hay sufrimiento. Nos recuerda el texto bíblico a nosotros que padeceremos de eso, pero son pruebas que el Señor permite en nosotros para depender de Él, para que nuestra fidelidad hacia Dios crezca. Cuando todo pareciera que uno va bien, viene una enfermedad a nuestra vida. El Señor permite todas estas cosas para que nosotros seamos fieles, crezcamos en fidelidad. Y en medio de ese sufrimiento también aprendemos nuestra identidad. Se hace más fuerte lo que nosotros somos en Cristo. Entendemos que somos el pueblo de Dios,
Entendemos que nuestra identidad no se encuentra en el sufrimiento que nosotros pasamos. Nuestra identidad no lo dice el fracaso que nosotros tuvimos, sino que está en Cristo. Por eso Él dice, en medio de estas adversidades, tú eres rico. No lo olvides. Y finalmente el Señor nos dice, no temas. Pero no se olviden de la otra parte, de lo que vas a padecer. Esto implica que el Señor no nos abandona en los sufrimientos. Camina a nuestro lado. Es más, nos tiene Él en sus manos. Habita en nosotros. Y es por Él que nosotros podemos salir adelante. Pero sobre todo, a la iglesia le está recordando lo que le espera. ¿Y qué es lo que nos espera? La corona de la vida. Véalo de esta forma. La Biblia nos habla de lo que somos en Cristo, ¿no? Pero también la Biblia nos habla de lo que nos espera. ¿Qué es lo que nos espera en esta corona de vida? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, nos dice a nosotros lo que es corona de vida. Nos dice dónde vamos a terminar. Nos habla de nuestro destino. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos sus ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro destino, mis amados hermanos. La carta a Esmirna, que nos recuerda: a los vencedores tendrán la corona de vida, nos está hablando Apocalipsis 7 de nuestro destino. Entonces, la Biblia nos habla de nuestro presente escatológico de estar en Cristo, pero también nos habla de lo que vendrá. Pero entre lo que somos y lo que vendrá, estamos en este mundo caminando, transitando, peregrinando. No debemos olvidar que va a haber dificultades, sufrimientos, pruebas. Pero en medio de esas pruebas, el Señor está con nosotros. Nos habla de nuestra identidad, de ser ricos en Él. Y nos dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Nos llama a la fidelidad a Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque nos recuerda, Señor, siempre que nosotros dependemos de ti, que te necesitamos. Gracias por la vida que tú nos has dado.